Bueno, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Edinson Contreras y junto a mis compañeras Lina Marín y Alejandra Quintero vamos a hacer la presentación de la primera actividad de legislación tributaria. Entonces, comenzamos con un cuadro sinóptico de las ramas del derecho en Colombia. Entonces, tenemos dos ramas principales del derecho en Colombia, y es el derecho público y el derecho privado. El derecho público se encarga de reglamentar las relaciones entre el Estado y los individuos, así como entre las diferentes entidades que componen el Estado. Y el derecho privado regula las relaciones entre particulares, es decir, entre individuos y organizaciones que actúan en igualdad de condiciones. Entonces, para el derecho público tenemos la rama del derecho constitucional, que estudia la organización del Estado y los derechos fundamentales y establece la estructura y organización del Estado. Tenemos el derecho administrativo, que regula la actividad del Estado y su relación con los ciudadanos y busca demostrar la transparencia de las acciones del Estado. Y tenemos el derecho penal, que sanciona conductas delictivas y protege el orden público y establece normas para determinar cuándo un acto es delictivo. Siguiente, por favor. Tenemos ahora las ramas del derecho privado. Tenemos el derecho civil, que regula las relaciones personales y patrimoniales entre particulares. Y es una de las ramas más amplias y antiguas del derecho en Colombia. Tenemos el derecho comercial, que regula las relaciones jurídicas en cuanto al comercio y las actividades empresariales. Y regula aspectos como la creación de sociedades mercantiles, los contratos comerciales, entre otros. Continuamos. Continuamos con la línea de tiempo de la evolución del impuesto de renta y de IVA. Entonces comenzamos en 1918 con la ley 78 de 1918 que se crea por primera vez el impuesto de renta en Colombia. En 1974 con el decreto 3288 de 1974 se introduce el impuesto al valor agregado o IVA en Colombia con una tarifa inicial del 10%. En 1986, con la ley 75 de 1986, tenemos una reforma estructural que amplía la base gravable del impuesto de renta y modifica tarifas del IVA. En 1990, con la ley 49 de este año, se amplía la cobertura del IVA a más bienes y servicios. En 1995, con la ley 223 de 1995, se aumenta la tarifa general del IVA al 16% y se introducen nuevos mecanismos de control para el impuesto de renta. Siguiente página, por favor. Continuamos en 2003 con la ley 863 de 2003. Introduce el anticipo de renta y cambios en las deducciones y excepciones. En 2012, con la ley 1607 de 2012, se crea el IMAN o Impuesto Mínimo Alternativo Nacional e IMAS, Impuesto Mínimo Alternativo Simple. Se modifica la estructura del IVA y se introduce la facturación electrónica. En 2016, con la ley 1819 de 2016, llega la reforma tributaria y sube el IVA al 10% y al 19%. Y se modifica la tributación para personas naturales. En 2019, con la ley 2010 de 2019, la renta para personas naturales vuelve a ser modificada y se amplían las exclusiones del IVA. Y finalmente, en 2021 tenemos la ley 2155 de 2021, también conocida como la ley de inversión social, y se mantienen las tarifas y se amplía el régimen simple de tributación. Pueden continuar. Bueno, ahora continuamos con la jerarquía de las normas en Colombia. Decimos que en Colombia las normas tienen una jerarquía, lo que significa que unas están por encima de las otras y no pueden ser contrahechas por normas de menor rango. Entonces, esta estructura asegura el orden jurídico del país. Tenemos en primer lugar a la Constitución Política, que es la norma suprema. Esta fue promulgada por el pueblo colombiano mediante asamblea constituyente o referéndum. Todas las demás normas deben respetarla, obviamente.
Seguimos con los tratados internacionales, que son acuerdos entre Colombia y otros países. Los aprueba el Congreso y los ratifica el presidente. Tienen rango superior a la ley ordinaria si se refiere a los derechos humanos. En tercer lugar, tenemos las leyes estatutarias, orgánicas y ordinarias que son expedidas por el Congreso. Las estatutarias regulan los derechos fundamentales y requieren revisión. Estas previa de la Corte Constitucional. Las ordinarias son más comunes y regulan asuntos generales. En cuarto lugar, tenemos los decretos con fuerza de ley. Esto los dicta el presidente en circunstancias especiales, como estados de emergencia, cuando tiene facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso. En quinto lugar, tenemos a los decretos reglamentarios, que son normas que se expiden por el presidente para reglamentar cómo se aplican las leyes. No crean derechos ni obligaciones por sí mismos, solo aclaran la ejecución de la ley. Y por último tenemos las resoluciones y actos administrativos. Estas son decisiones emitidas por funcionarios del Estado, como ministros, alcaldes, gobernadores, etcétera, para aplicar normas en su ámbito de competencia. Seguimos, por favor. Bueno, ahora acá tenemos un Smart Art que explica todo sobre los tributos. Entonces, ¿qué son los tributos? Los tributos son pagos obligatorios que las personas y las empresas hacen al Estado. Pueden tomar forma de impuestos, tasas o contribuciones y se originan por un hecho imponible, como obtener ingresos o usar un servicio público. ¿Para qué sirven? Sirven para financiar el gasto público, la educación, la salud, la infraestructura y para promover la redistribución de la riqueza mediante el principio de equidad. ¿Cuáles son los principios legales de los tributos? Entonces, los tributos deben cumplir con ciertos principios constitucionales como son la legalidad, porque solo pueden ser creados por ley, la equidad y progresividad, quien más tiene, más paga, obviamente, y la eficiencia y no retroactividad, deben ser justos y aplicarse sin afectar los derechos previos. Por otro lado, tenemos la clasificación. Entonces, se dividen, como ya había dicho anteriormente, en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos se pagan sin recibir algo directamente a cambio. Las tasas se pagan por el uso de un servicio. Y las contribuciones se pagan cuando una obra o acción del Estado genera un beneficio indirecto. Eh, Ejemplos tenemos, por ejemplo, de impuesto, el impuesto al registro, que son ejemplos no tan comunes, la tasa aeroportuaria y la contribución cafetera. En características de los tributos tenemos que estos son obligatorios y de origen legal. Su finalidad es pública, se generan por un hecho establecido por la ley y deben cumplir principios constitucionales. Las obligaciones tributarias sustanciales y formales se diferencian en que la sustancial es el deber de pagar tributo cuando ocurre el hecho generador y las obligaciones formales son acciones accesorias como inscribirse en el RUT, presentar declaraciones o llevar contabilidad. Son cosas que debemos hacer, pero pues son accesorios, o sea, no estamos obligados como tal a hacerlo, pero debemos hacerlas. Ambas son esenciales y su incumplimiento puede generar sanciones. Podemos. Bueno, entonces seguimos con el mapa mental sobre las declaraciones tributarias, empezando con qué son las declaraciones tributarias. Son documentos oficiales que las personas naturales, jurídicas, entidades sin ánimo de lucro y otros sujetos deben presentar ante la DIAN, donde reportan sus ingresos, gastos, patrimonio y demás hechos económicos que generan obligaciones tributarias en Colombia. Estas declaraciones deben entregarse dentro de los plazos establecidos por la DIAN, ya que no hacerlo puede acarrear sanciones. Es importante aclarar que declarar no siempre significa tener que pagar impuestos, ya que el valor a pagar depende de las deducciones y excepciones que permita la ley. De acuerdo al artículo 574 del Estatuto Tributario de Colombia, las principales declaraciones son la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Este impuesto grava los ingresos obtenidos por personas naturales y jurídicas durante el año, como salarios, honorarios, arrendamientos y otras actividades económicas. Es clave para el financiamiento del Estado, ya que permite sostener servicios públicos y programas sociales. La declaración se presenta de forma anual y están obligados a declarar personas naturales y sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto, personas no residentes con bienes o ingresos en Colombia, sucesiones ilíquidas de no residentes que dejaron bienes en el país,
personas jurídicas, sociedades de hecho y entidades extranjeras con riqueza en Colombia, ya sea directa o a través de sucursales. Seguimos con la declaración del impuesto sobre las ventas IVA. Este es un impuesto que se cobra sobre el valor agregado en la producción y venta de bienes y servicios. Se aplica sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo de los insumos utilizados. Aquí en Colombia existen diferentes tarifas. Tenemos el 19% para la mayoría de bienes y servicios, el 5% para algunos productos de primera necesidad, el 0% para servicios como educación y salud, y algunos bienes están excluidos como exportaciones y donaciones. La periodicidad de la declaración puede ser bimestral, cuatrimestral o anual según el tipo de contribuyente. Los obligados a declarar el IVA se clasifican en tres grupos. Tenemos el régimen común, que son contribuyentes con mayores ingresos y estructura contable formal, que deben declarar el IVA cada 2 o 4 meses. Régimen simplificado aplica a personas con menores ingresos, no están obligadas a declarar ni pagar el IVA, pero sí deben cumplir con deberes como llevar un registro de operaciones y expedir facturas. Régimen simple de tributación. Estos contribuyentes presentan su declaración de IVA una vez al año. Declaración de retención en la fuente es un mecanismo que utiliza el Estado para recaudar ciertos impuestos de forma anticipada, es decir, a medida que se van generando. Esto permite al fisco obtener ingresos de manera gradual y oportuna dentro del mismo año fiscal. Esta obligación recae sobre los llamados agentes de retención, que son las personas o entidades que en el momento de realizar un pago que genera el impuesto deben retener una parte del valor y entregarlo a la DIAN. Por ejemplo, cuando una empresa paga honorarios, comisiones o salarios, debe retener un porcentaje correspondiente y reportarlo al Estado. La declaración de retención en la fuente se presenta de forma mensual y en ella se reportan todos los valores retenidos durante ese periodo. Sin embargo, si en un mes no se practicaron retenciones, el agente no está obligado a presentar declaración según lo establece el Estatuto Tributario. La declaración del impuesto de timbre. El impuesto de timbre es un tributo que se aplica sobre ciertos documentos públicos o privados que certifican una obligación en Colombia. En otras palabras, si un documento representa un compromiso formal entre partes, como un contrato o una emisión de título, puede estar sujeto a este impuesto. Con el decreto 175 del 2025, este impuesto fue reactivado temporalmente y se estableció una tarifa del 1% aplicable a determinados actos y contratos. La declaración del impuesto de timbre tiene una periodicidad mensual y debe presentarla los contribuyentes y responsables definidos por el Estatuto Tributario. Entre los obligados a declarar se encuentran personas naturales y jurídicas, tanto del sector privado como público, que participen como otorgantes, giradoras, aceptantes, emisores o suscriptores de los documentos. También son contribuyentes quienes reciban a su favor dichos documentos. Declaración anual de activos en el exterior. Esta es una declaración informativa, lo que significa que no genera el pago de ningún impuesto, pero sí es obligatoria en ciertos casos. Su objetivo es que la DIAN conozca cuáles activos tiene un contribuyente fuera del país, sin importar su naturaleza. La obligación de presentarla fue establecida por la Ley 1739 del 2014 y aplica teniendo en cuenta la situación patrimonial del contribuyente al 1 de enero de cada año. Su periodicidad es anual. Entonces ya terminamos con las conclusiones. En conclusión general, el sistema tributario colombiano, basado en normas legales, busca garantizar justicia, eficiencia y control en el recaudo. Tributos como el IVA y la renta son fundamentales para financiar al Estado y promover la equidad. Las declaraciones tributarias permiten organizar y fiscalizar el cumplimiento, adaptándose al perfil de cada contribuyente mediante regímenes y periodicidades diferenciadas. Conocer y cumplir estas obligaciones fortalece la planeación fiscal y reduce riesgos de sanción. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.